gran conclusión ya del primer semestre del año es que la recesión que está tomando cuerpo todavía y que ya tomó cuerpo en algunos países y en otros todavía está en pleno desarrollo, pareciera que a nivel mundial pues, ha sido, y por lo tanto el próximo trimestre y posiblemente los dos próximos trimestres sean todavía de una contracción mayor a la esperada. Si vemos en esta tabla, las contracciones según el Fondo Monetario proyectadas en sus más recientes proyecciones de junio, de hace 2-3 semanas, marcan una contracción en todo el mundo, mucho menor en Asia, mucho más fuerte en Europa, y ahora Latinoamérica y el Caribe parecen aún más afectadas desde la proyección que hicieron previamente en abril. Es decir, es en ese contexto y con esa inercia económica, sin embargo, el Fondo Monetario y en general aquí hay un relativo consenso, indican que el 2021 debería estar desde el inicio marcando una recuperación que también va a ser suficientemente sustancial, pero claro, viniendo de una cota mucho más baja de la que se esperaba. Sin embargo, en este contexto macro, los mercados usualmente siguen o anticipan esto. Uno podría esperar que la economía se deteriora, los mercados se deterioran porque una economía deteriorada implica peores resultados para las empresas, pero en realidad los mercados también anticipan qué es lo que puede ocurrir. Si se está anticipando para el 2021 una recuperación, los mercados de alguna manera van a anticipar eso. De hecho, ya lo han estado haciendo. Se dice en la literatura financiera que los mercados anticipan las recuperaciones y las recesiones, y eso es pura evidencia empírica. Sin embargo, en esta oportunidad, el mercado pareciera también estar recogiendo de que, aunque no sepamos exactamente si ya pasó lo peor, sin embargo, debe tener un piso y eso debe ocurrir en el segundo semestre de este año. Entonces, vista esa recuperación, que puede ser ya no tan súbita, no en forma de V o de V pequeña, como le dirían otros, esa recuperación pues no se disipa, simplemente se posterga. En contexto macro, entonces, estamos viendo, como lo hemos comentado en otras oportunidades y sin entrar en mucho detalle, pero con gusto lo expando para quien quiera, un esfuerzo fiscal y monetario, tanto en Europa como en Estados Unidos, de magnitudes nunca vistas en la historia económica de las naciones. Y eso ha hecho, por supuesto, que haya una inyección de liquidez que ha sostenido el precio de los activos financieros, lo cual era uno de los objetivos, obviamente no el único. El objetivo principal es animar la demanda para atenuar la contracción y para propulsar la recuperación. Sin embargo, ese esfuerzo que vimos fiscal y monetario tanto en Europa como en Estados Unidos, que tuvo una primera tanda en el mes de marzo-abril, está languideciendo en lo que ha podido ejecutarse. La verdad es que cuando revisamos el performance de esos programas de estímulo, es un poco... nos vuelve un poco escépticos porque el porcentaje de ejecución ha sido muy bajo. De hecho, hay uno de los programas, por ejemplo, de ayuda a ciertos sectores, de los cuales no se, o de crédito, por ejemplo, a través del sistema bancario, que tomó varias semanas montarlo y todavía hasta la semana pasada no se había desembolsado el primer dólar para eso. De manera que ese estímulo del anuncio no es proporcional a lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, algunos programas como por ejemplo el PPP, Payroll Protection Program, para las empresas que que reciben dinero para no despedir gente, complementario al bono que se le está dando directamente a los desempleados, ha tenido una ejecución mayor. Sin embargo, no tampoco abrumador, es decir, estamos por menos de la mitad de la ejecución en algunos de esos programas, lo cual ha hecho que los estímulos hayan sido, en ese sentido, directo a la economía, hayan sido menores de lo esperado. Y por otro lado, muchos de ellos vencen en julio, en este mes. Por eso este mes será el debate importante de cómo va a ser la segunda ola de estímulos, dado que la economía está en el agregado, quiero decir, está en peor estado de lo que se esperaba y los programas no han sido lo efectivos para contrarrestar eso.
Bueno, ese va a ser el debate en junio, además batizado por el debate político electoral que va a haber en Estados Unidos. Pero, digamos, buena parte de la recuperación depende de que haya una mejor programación, una mejor sincronización y una mayor efectividad en estos programas de estímulo que en Estados Unidos tienen su particularidad electoral y en Europa tienen la particularidad distinta que la impone tratar de alinear a países con performances económicos muy distintos y con gestiones fiscales muy distintos. Por eso, como están viendo, uno de los puntos que tengo aquí es que en Europa tuvieron que relajar reglas fiscales que nunca se imaginaron que iban a tener que hacerlo para poder lograr que algunos países puedan seguir siendo parte de la Unión, por lo menos en el contrato. Luego tenemos algunos problemas metodológicos. Por ejemplo, en Estados Unidos el gran debate académico y en todos los organismos de decisión y de elaboración de políticas económicas es si se está midiendo bien el empleo o el desempleo. Entonces, estamos en un tiempo atípico y cómo medir a los que están empleados y están en nómina todavía en empresas que están vivas porque están recibiendo algún subsidio. ¿Qué va a pasar si se acaba el subsidio? ¿Esas personas son desempleadas ya o no son desempleadas independientemente que estén recibiendo un ingreso? Bueno, algunos ajustes en este debate académico se los muestro aquí, pero es notable la diferencia, estamos hablando de diferencia de 6, 7 puntos porcentuales, si se hacen unos pequeños ajustes metodológicos para tratar de acercarnos más a la realidad de lo que está ocurriendo en el mercado laboral y las perspectivas de recontratación de gente que quede sin trabajo. Ven la línea anaranjada, que es la aproximación, repito, un poco más real de lo que está ocurriendo versus las cifras oficiales en términos de desempleo. Y esto también puede explicar por qué la economía no está rebotando de la magnitud que se debería esperar, dado los estímulos particularmente hacia el sector trabajador o al sector corporativo para que no aumenten no aumenta el desempleo. Por otro lado, los precios, ahora no la inflación, sino la deflación, se está convirtiendo en un centro de preocupación macroeconómica también, y esto nos ocupará buena parte de la discusión del segundo semestre. Por ejemplo, si vemos la inflación de mayo en Europa, en la eurozona, vemos países que ya están algunos por segundo mes y algunos por tercer mes consecutivo en caída de precios, es decir, en deflación. Esto que son episodios muy atípicos en la historia, sobre todo en las economías avanzadas, significa que los problemas que van a comenzar a confrontar empresas son distintos cuando sus precios y el valor de sus productos está cayendo, entre otras cosas porque la demanda ha sido más débil de lo que se esperaba y el esfuerzo de mantener la producción y los niveles de actividad económica mantenerlos no tan contraídos, no tan golpeados, incluso subirlos en algunos momentos, se contrasta con o se enfrenta a una demanda más débil que hace que los precios decaigan. Esto tiene una connotación, repito, importante. No tenemos tiempo para entrar en eso, pero será uno de los puntos que estarán afectando el valor de los activos financieros indirectamente, pero también dándole algo de direccionalidad a la economía, sobre todo en Europa, donde ya este fenómeno y las tasas de interés negativas están tomando cuerpo, porque ya no se prevén que sean situaciones coyunturales de unos días o de unas semanas. Claro, bueno, seguimos en la tónica de comentar un poco sobre los números de casos confirmados, un poquito hablando de la pandemia, que bueno, va a ser algo que determinará cómo va a ser el desenvolvimiento de los mercados financieros en el segundo semestre de este año, ¿no? O sea, seguimos entonces en el mismo mood, como dicen por ahí, de ver cifras de coronavirus. Esta es una gráfica donde la escala es logarítmica, ¿ok? Solamente para tener eso presente, pero lo que queremos ver aquí es más que todo la tendencia que ha tenido o el promedio móvil de los 7 días de casos diarios confirmados
coronavirus y ver la tendencia que han presentado algunos de los países. Es resaltante que el pico de casos que llegó en algún momento a presentarse más fuerte en Europa, sobre todo en España e Italia, vemos que la curva se ha estado aplanando en el caso de estos dos países, mientras que el problema central ahorita se presenta en América, ¿no? Vemos a Estados Unidos como el país, digamos, más resaltante en este caso, en este momento, de desarrollo de nuevos casos diarios. Ayer hubo otro récord en casos en Estados Unidos, pero algo resaltante y digamos que hay que mencionar es que más del 50% de los casos confirmados en Estados Unidos se centran en 4 estados, los cuales son Florida, Arizona, California y Texas. ¿Okay? De esa manera, para el gobierno es muchísimo más sencillo tratar de detener este repunte de casos y por supuesto ya ha habido empresas y sectores que han retrasado los planes de reapertura, ¿no? Hoy en la mañana estábamos viendo por lo menos las noticias de Apple y McDonald's que aparte de cerrar tiendas están retrasando sus planes de reapertura. Por otro lado, bueno, vemos Venezuela, que pareciera que hay un incremento en el número de casos diarios, que todavía no llega a su pico y no sabemos cuándo eso va a suceder, pero bueno, lo quisimos colocar acá como una muestra de cómo está Venezuela en relación de los demás países. En la siguiente lámina hay una gráfica que es interesante, ¿no? Esta gráfica, esta línea azul, lo que demuestra es el número de casos confirmados de coronavirus en relación a los tests realizados. Esto hubo un aumento significativo entre los meses abril y mayo de este ratio, pero en Estados Unidos, en ciertos estados, como es en Miami, este ratio está comenzando a aumentar. También es verdad que se están realizando más tests que lo que se hacía anteriormente y esto por supuesto ayuda a que el indicador crezca. Y la gráfica de abajo, lo que yo quiero resaltar y lo que quiero es que se lleven, es que el ratio de muertes por cada millón de personas se está reduciendo y esto es consecuencia de que las personas conocen más sobre el virus, sobre sus tratamientos, sobre cómo atacarlo y por supuesto eso hace que baje la tasa de mortalidad. Perdón, puedes pasar la lámina para la siguiente. Lo que ha sido el desempeño por sectores en relación al primer trimestre del año y ahora en el segundo trimestre del año, vemos un claro liderazgo en lo que ha sido el consumo discrecional, con un aumento de 32% en el segundo trimestre. Y bueno, esto también hay que verlo con lupa, porque dentro de los índices que toman el consumo discrecional, muchas veces ponderan fuerte algunas empresas como Amazon, como Home Depot, que bueno, han tenido un desempeño espectacular en el segundo trimestre que hace que también ese índice impulse y tenga el retorno que tenga. Seguido viene tecnología, sigue siendo el claro líder este año y el de mejor desempeño fue el que menos cayó en el primer trimestre. Y bueno, energía, que tuvo un buen segundo trimestre, pero también venía de una caída importante en el primer trimestre de más de 50%, seguido por materiales, tienes el sector de materiales, después telecomunicaciones, y digamos que los más rezagados, dentro de los más rezagados está el sector de servicios, de consumo básico, y el sector de salud. También fueron los que menos volatilidad tuvieron en el primer trimestre del año, pero el mensaje aquí es que todos los sectores económicos en el segundo trimestre tuvieron un desempeño positivo, lo cual refleja un poquito la recuperación que hubo
en el segundo trimestre y motivado, bueno, por lo que ya hemos visto sobre los estímulos monetarios, los estímulos fiscales y lo que ha dado impulso y entrada de liquidez en el mercado que ha impulsado los precios. Que genera muchísima importancia para lo próximo que vamos a decir, es que todo este comportamiento agregado aquí esconde mucha volatilidad y también muchas asimetrías en la volatilidad, significando la variación a la que están expuestos. Es decir, no son rutas lineales de ascenso ni de descenso, sino son tendencias con saltos abruptos hacia abajo y hacia arriba que hacen perder a veces estadísticamente la direccionalidad, pero nuevamente dentro de esa volatilidad también hay empresas que tienen unos grados de volatilidad muy altos, unidos a esa categoría que llamamos cíclico, sobre todo si lo segmentamos, versus otras compañías que han tenido un tránsito más parsimonioso, sin tantas sorpresas hacia arriba y hacia abajo, como por ejemplo las compañías petroleras, etc. Otro indicador importante que vamos a comenzar a leer y que ya ha estado surgiendo en las noticias financieras como un indicador importante en esta etapa que viene, son las empresas que piden protección o que van al bankruptcy, ¿no? Que piden protección o que están, de hecho, ya casi algunas de ellas desahuciadas. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, en sectores como energía, ya lo estamos viendo, empresas relacionadas a Shell que fueron sumamente claves en el desarrollo de esa industria, salir del juego. Y ya lo hemos visto en los sectores que estaban directamente afectados por la pandemia o por el encierro en la primera etapa, que tienen que ver con turismo, viajes, y bueno, y las automotrices que están en tensión ahora, y las financieras que van a estar siguiendo con mucha volatilidad lo que pasa en otros sectores. De manera que aquí atrás hay toda una madeja de marchas y contramarchas, de subas y bajas, que hay que entender bien. No es suficiente pensar que uno se puede pegar en una categoría o en un sector y garantizar que captura la ventaja de él. Y precisamente si lo vemos por sectores, vemos esas asimetrías acá cuando si normalizamos al 1 de enero y hacemos el performance, el desempeño sectorial desde el 1 de enero hasta hoy, tenemos energía, a pesar de ese rally que veíamos en la lámina anterior, vemos uno que está todavía 37% abajo del principio de año, mientras tecnología está 13% abajo. Vale la pena, Adriana, que nos comentes de dos categorías, qué hay en tecnología y qué hay en consumo discrecional, para ir decantando un poco lo que estamos viendo. Ok, sí, más adelante vamos a presentar algunas tendencias y que incluyen estos dos sectores, consumo discrecional, tecnología. Por supuesto, en tecnología ha sido bien favorecido, digamos, por las acciones COVID, ¿no? Todo el tema del home office y cómo han tenido las empresas que desarrollar su parte tecnológica, ¿no? Eso, por supuesto, tecnología, aunque fue el líder el año pasado, sigue siendo el líder en este año por diferentes razones, ¿no? Pero digamos que la tendencia de la parte tecnológica es sin duda, ha marcado un nicho entre los sectores financieros, mientras que otros sectores que en algún momento, en alguna época de la economía global, fueron muy importantes como energía, siguen muy rezagados, en parte por la inactividad económica y por el surgimiento de otro tipo de energías más, energías renovables, ¿no? Que ha afectado el sector. Bueno, aquí hay varias cosas que revisar y el mensaje más importante de esta lámina es la reducción en los rendimientos en todas las categorías en el segundo trimestre del año.
Ya nosotros veníamos en unos rendimientos bastante bajos. Esto resulta en unos aspectos un problema para los inversionistas que están acostumbrados a percibir rendimientos atractivos en la parte de renta fija, pero si vemos un poquito y le ponemos la lupa a ciertos sectores, ¿no? Globales, vemos que los rendimientos en el tipo de tesoros americanos, de bonos del tesoro americano del primer trimestre, eran alrededor de 0,63%, y en el segundo trimestre ya bajan a 0,55%. Igualmente en todo lo que es la renta fija corporativa, en primer trimestre era alrededor de 3,97%, y esto es un promedio entre todas las calificaciones, ¿no? Y en segundo trimestre ya pasa a ser más a un 2,6%. Esto es centrado, o sea, el promedio en las calificaciones de estos números tiende a ser una calificación alrededor de triple B, ¿no? Que sigue siendo investment grade, pero está en la menor categoría dentro de la renta fija grado de inversión. Si vemos los rendimientos globales, y aquí solamente hablamos de bonos investment grade, que todos están por encima de la calificación A, vemos que también hay una reducción importante en grandes sectores globales, como es en el caso de Europa. La mayoría de los bonos, tanto soberanos como corporativos, tienden a tener hasta tasas negativas de rendimiento, y por supuesto esto motivado a la reducción de tasas de interés en todo el mundo. Y bueno, ahí hay un problema que se presentan los gobiernos y sobre todo las empresas, porque el mecanismo de financiamiento que tienen las empresas de acudir al mercado financiero para financiar sus proyectos cada vez se ve más mermado, por el sentido de que no es atractivo para los inversionistas. Los inversionistas prefieren irse acciones a la renta fija. Si vemos por calificaciones, vemos que un bono que es triple B, por ejemplo, te está rindiendo ahorita en el segundo trimestre alrededor de, te está rindiendo alrededor de 2,24%, cuando un bono B, que digamos que es un grado especulativo, ya en ese momento te está rindiendo alrededor de 7%. Entonces, para los inversionistas que ya desde antes están en renta fija, esos inversionistas ya pudieron amarrar un rendimiento atractivo, ¿no? Pero para los nuevos o el nuevo efectivo, ingresar a este mercado es bastante complicado. ¿Qué hacen algunos inversionistas? Si tú lo que estás buscando es flujo, y normalmente lo encontrado en la parte de bonos, puedes irte a acciones pagaderas de dividendos o acciones preferidas, que también tienen unos cupones atractivos. Por supuesto, hay que estar pendiente en estos momentos, porque muchísimas de las empresas que eran tradicionalmente pagaderas de altos rendimientos han sido forzadas a recortar su flujo hacia los inversionistas, por supuesto, para darle un respiro a su flujo de caja. Ahorita el profesor va a comentar un poquito sobre esto. Vamos a ir cerrando, pero simplemente para ampliar el argumento, fíjense ustedes, si lo vemos por clases de activos, los ajustes en sectores como bienes raíces versus bonos del tesoro, versus oro, versus grado de inversión, la verdad que la simetría es clara, y estamos pensando, producto de todas el cruce de análisis e investigación que hacemos y conversaciones, es que esto va a mantenerse a grandes rasgos con la misma tendencia. Y aprovecho para responder una pregunta que nos hacen por el chat sobre si esperamos una corrección. Y adelanto la conclusión. Pensamos que va a haber en el camino correcciones pequeñas, lo que nos importa es más la tendencia, y dentro de la tendencia, ¿qué jala la tendencia? Que está por arriba, que la jala hacia arriba y que la jala hacia abajo también, para evitar estar en lo que jala hacia abajo, e identificar los drivers que jalan hacia arriba. Pero pensamos entonces, en resumen, que van a haber correcciones en el camino, porque vale la pena que comente esto. Analizando toda la dinámica de los mercados
sobre todo en el último trimestre, se han detectado cosas atípicas con respecto al pasado. Los volúmenes han aumentado, aunque no haya flujos netos, sobre todo en el mercado de acciones. No haya flujos netos positivos. Quiero decir, hay menos entrada de dinero, de hecho hay salida. Sin embargo, los volúmenes aumentan, lo cual nos dice que la rotación de los títulos ha aumentado y ha aumentado sustancialmente. Ese es una. Y lo otro es que en los agentes que producen esa rotación, vemos mucha actividad de corto plazo entre actores que en cada subida toman ganancias, por lo tanto generan una pequeña corrección, aunque no han sido capaces de cambiar la dirección al alza, pero sí estamos expuestos a esa volatilidad por producto de estas estrategias de mucho menor corto plazo en buena parte de los inversionistas. Y luego hay otras dos fuerzas de fondo que jalan esto. Una es que hay mucha más gente joven entrando al mercado que no conocen mucho de finanzas, digamos, no tiene mucha experiencia en el mercado. Eso le da mucha volatilidad. También comentaba un analista que tiene sobre estudios que se han hecho sobre los jugadores de casino, estando cerrados casi todos los casinos, algunos jugadores de casinos miran este mercado como un casino y eso genera unas conductas erráticas adicionales en el margen. Es difícil decir qué tan importantes son por el volumen, pero en todo caso, lo que sí se ha documentado, por ejemplo, es que, y en encuestas de conductas de inversión, que las personas mayores de 60 años, que es donde está concentrado el mayor patrimonio de todos los inversionistas, están más pesimistas porque después de que tú tienes 60 años y tienes un virus que es particularmente duro a esa edad, tu visión del mundo y de tu salud y del tiempo que te falta de vida, pues es distinto a alguien que tenga 20 o 30 años y esté comenzando a construir patrimonio y está comenzando a comprar algunas acciones. Bueno, todas esas cosas nuevas le dan esa volatilidad, pero repito, no han marcado un cambio de tendencia como el que tuvimos en el primer trimestre de este año. De manera que con la información de hoy, como está todo este diagnóstico hecho, que estamos compartiendo con ustedes, no esperamos una corrección semejante a la que tuvimos en el primer trimestre y vemos en esta nueva realidad algunos sectores jalando hacia arriba todavía la dirección. Y con eso voy concluyendo en esta gráfica que les mostramos, en esta lámina. Por ejemplo, después de un gran cernido de los vehículos de inversión que llaman ETFs, que son fondos de inversión que recogen al estilo de los viejos fondos mutuales, un grupo de empresas seleccionadas por el administrador, por el manager del ETF, lo que llamamos las macro tendencias parecen ser sostenidamente las nuevas ganadoras, continuarán siendo las nuevas ganadoras. En estas tendencias que hay ETFs que recogen subsectores importantes que no tengo que explicarlos mucho, es obvio su potencial. El de cloud computing, que tiene que ver con todos los servicios en la nave, el de e-commerce, el de comercio electrónico, que está aumentando astronómicamente. Luego las redes sociales y las empresas que están en el sector telecomunicación. Vemos un potencial muy grande en estas tres.